Buenos días. Es muy bueno compartir con ustedes en 2021. Quiero decir, el año 2020 fue un desafío en muchos sentidos, así que espero que esta mañana puedas recibir la paz de Dios que trasciende todo entendimiento, incluso si todavía nos cuesta entender todo lo que nos sucedió en el último año. Hoy quiero considerar una palabra que creo que puede ser la clave para un mejor año en su vida, en su familia y en cada iglesia y comunidad en Estados Unidos. ¿Cuál es esa palabra? Bueno, si cree que lo tienes, probablemente no lo tengas. Y si lo tienes, probablemente no lo sepas. ¿Puedes averiguar de qué estoy hablando? Humildad. Si crees que tienes humildad, probablemente no lo tienes. Y si la tienes, probablemente no lo sabes. Quiero decir, humildad sí es una de esas cosas que en el momento en que crees que la tienes, probablemente la acabas de perder. La humildad es también una de esas cosas que estamos bastante seguros de que tenemos y que otras personas necesitan. Quiero decir, ¿cuántos de ustedes pueden pensar en al menos una persona que desearías que fuera más humilde? ¿Y cuántos de ustedes son lo suficientemente honestos como para admitir que esa persona que necesita ser más humilde es usted? Oh, pero es mucho más fácil juzgar a alguien más que necesita ser más humilde. Y por eso es que Jesús nos dio esta advertencia. No juzgues o tú también serás juzgado. De la misma manera que juzgas a los demás, tú serás juzgado. Y con la misma medida que emplees, te será medido. ¿Por qué miras a la mota de aserrín en el ojo de tu hermano y no le prestas atención a la tabla de tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando todo el tiempo hay una viga en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Primero saca la viga de tu propio ojo y luego verás claramente para quitar la mancha de los ojos de tu hermano. Notes que en este versículo no dice, nunca juzgue a otros, pero más bien cuando necesitas juzgar a otra persona, estés preparado para ser juzgado al menos de la misma manera y con la misma medida. Y debes someterse a este juicio antes de juzgar a otra persona. ¿Alguna vez notaste que juzgamos a los demás por sus peores acciones? Y nos juzgamos nosotros mismos por nuestras mejores intenciones. Eso no es humildad. Eso es hipocresía. Y donde la humildad es un testimonio poderoso de la gracia y la verdad de Jesús, la hipocresía es una arma poderosa en la mano del enemigo de Jesús. Y la hipocresía cristiana es una de sus armas favoritas. Y me temo que los cristianos en Estados Unidos lo hemos estado armando hasta los dientes. Nunca juzgues a otra persona sin antes juzgarte a ti mismo. Acción por acción, pensamiento por pensamiento. Nunca entregues a Satanás una acción de hipocresía para engañar a un incrédulo y apartarlo de la verdad. Ahora, volvamos a esa persona que necesita ser más humilde. ¿Podría ser que el camino hacia una mejor relación con esa persona que desearas que fuera más humilde sea voltear el espejo y mirar la tabla de orgullo e hipocresía en tu propia vida? Y no importa lo que veas ahí, para ser transformado necesitas mirar a Jesús, porque la verdadera transformación no ocurre con la disciplina de los nudillos blancos, sino al contemplar la belleza de Jesús. En sus relaciones mutuas, tengan la misma mentalidad que Cristo Jesús, quien, siendo Dios por su naturaleza, no consideró la igualdad con Dios como algo que pudiera usar en su propio beneficio. Más bien se hizo nada al tomar la naturaleza misma de un sirviente, siendo hecho semejanza de los humanos. Y al ser encontrado en apariencia como un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso hasta la muerte de cruz. Jesús es el ejemplo de humildad que no solo debemos seguir, sino que debemos emular. Y mirarlo a Él en la clave para una verdadera transformación es la forma para la humildad genuina. Jesús es nuestro máximo héroe de la humildad. Él es el que deberíamos celebrar y alegrar.
Pero si alguien llegara a Estados Unidos hoy sin saber nada de nosotros y comenzara a estudiarnos, ¿quiénes probablemente incluirían como nuestros héroes? ¿Y qué valores y rasgos personales concluirían que se valoran en nuestra cultura? ¿Humildad? Apenas. Desde nuestras elecciones de entretenimiento, donde la extrema humildad de Tony Stark lidera el universo cinematográfico de Marvel, que posiblemente ha reinado supremo sobre nuestros entretenimientos durante los últimos 12 años, hasta nuestra elección de perspectiva política, donde la humildad genuinamente se ve y se presenta como un signo de debilidad. Y todo lo que no es humilde se ve y se celebra como una fuerza y una virtud, siempre y cuando esa persona esté de acuerdo con mi posición. En Estados Unidos, nuestros héroes generalmente no son humildes. Y estoy seguro de que hay un fanático de las películas de Marvel listo para enviarme un correo electrónico sobre cómo Tony Stark, como hombre de hierro, se sacrificó 2 veces por el bien de los demás, un gesto muy parecido a Cristo que finalmente le costó la vida. Lo sé, pero en lugar de mirar a nuestros héroes ficticios y defectuosos actuando como Jesús, creamos en nuestro héroe vivo y impecable y aprendamos de él directamente cómo es la humildad. Como Pablo dijo en capítulo 2 de Filipenses, Jesús se humilló cuando dejó el cielo y vino a la tierra. Jesús se humilló a sí mismo cuando, como Dios, se hizo carne humana. Jesús se humilló a sí mismo cuando, como el ser humano más grande que jamás haya vivido, eligió vivir como un siervo de todos. Y Jesús se humilló a sí mismo cuando, como la única persona perfecta y sin pecado que haya existido, murió en la cruz para pagar la pena del pecado, para que otros que recibieran su sacrificio como regalo fueran liberados por la fe. Jesús no es como nuestros héroes culturales. Él es siempre perfecto. Él siempre está ahí, todo el tiempo, en todos los sentidos, humillado en la perfección. Como dijo una vez Greg Gurdoff, cuando Jesús murió en la cruz, nunca discutió sobre su derecho a privilegios, nunca pidió que se le entendiera. De hecho, se desautorizó a sí mismo de la reputación. Él simplemente vivió una vida como un siervo sufriente, abrazando una vida de rechazo, vergüenza y pobreza para que otros pudieran prosperar. Piensa en la perspectiva de Greg por un momento. Nunca pidió que lo entendieran. Ni siquiera nos escuchamos el uno a los otros el tiempo suficiente para obtener una comprensión, pero exigimos que estemos de acuerdo en todos los puntos. De lo contrario, descartamos a la otra persona como indigna de una conversación adicional. ¿Podría ser que nuestra falta de humildad y nuestra incapacidad para tener la misma mentalidad que Cristo es la causa principal de los problemas relacionales que deseamos ver cambiantes en el 2021? Y como cristianos, ¿nos parecemos más a nuestra cultura o más a nuestro Cristo? ¿Es el estereotípico cultural de la arrogancia estadounidense y la falta de humildad cierto para los cristianos? ¿O son los estereotipos culturales de la arrogancia y la falta de humildad de los estadounidenses injustos hasta cierto nivel? Sí, lo son, pero ampliados. ¿Son una representación precisa de una cultura que valoramos y celebramos? Creo que sí. ¿Y nosotros, como cristianos, es diferente a un mundo incrédulo? ¿Valoramos al siervo que se sacrifica y sufre entregándose por el bien de los demás? Sí, lo hacemos. Siempre y cuando ese sirviente que se sacrifica y sufre no tenga que ser yo. ¿Estás dispuesto a ser ese sirviente que se sacrifica y sufre por una persona con la que más está a desacuerdo y con quien tú encuentras más desagradable? Es mucho más fácil tener a nuestros héroes imperfectos que se sacrifican lo suficiente para que no nos sintamos culpables por amarlos. Queremos un héroe que sepamos que puede luchar y ganar una guerra, ya sea una guerra de palabras, una guerra de ideas o una confrontación física real. Nuestros héroes son fuertes, no humildes. Al menos
que sepamos que tiene la potencia de juego para respaldarlos. Pero como seguidores de Jesús, usted y yo no estamos llamados a pelear y ganar una guerra porque Jesús ya lo hizo. Tú y yo estamos llamados a estar de pie, a estar presentes, ya dejar que nuestra luz brille ante los demás para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre en el cielo. No ganamos avanzando y atacando o defendiendo el terreno de Dios, donde siempre estamos a salvo detrás de los setos que nos protegen. Ganamos estando presentes al mostrarnos siendo las manos y los pies de Jesús, incluso si nos cortan las manos, los pies y la cabeza. Ganamos siendo como Jesús, incluso si eso significa tomar mi cruz hoy, eso literalmente me costará la vida. Como seguidores de Jesús, luchamos de la victoria, no por la victoria. Y cuando nos equivocamos, no es probable que parezcamos muy humildes ante un mundo perdido y herido. Entonces, ¿cómo quiere Jesús que luchemos desde su victoria y vivamos una vida de humildad como testigos en lugar de una vida de hipocresía como arma del enemigo? Al menos en 3 ocasiones Jesús habló de la humildad y dijo exactamente la misma frase. Porque todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Cuando alguien repite lo mismo una y otra vez, sabes que eso es importante para ellos. Cuando esa persona es Jesús, sabes que es importante para ti. De estos 3 contextos diferentes en los que Jesús dice esta frase, podemos aprender lo que significa humillarnos. Veamos cómo habló Jesús sobre la importancia del lugar, la posición y las personas. En Lucas 14, 7 a 11, Jesús habló sobre el lugar. Cuando notó cómo los invitados escogían lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invita a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, porque una persona más distinguida que tú puede ser invitados. Si es así, el anfitrión que los invitó a los dos vendrá y les dirás, dele su asiento a este hombre. Entonces, humillados, tendrás que ocupar el lugar menos importante. Pero cuando te inviten, toma el lugar más bajo para cuando venga tu anfitrión te dirá, amigo, muévete a un mejor lugar. Entonces serás honrado en presencia de todos tus compañeros invitados. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Consejos prácticos de Jesús. De hecho, creo que esta es probablemente la enseñanza favorita de los fariseos de Jesús, porque en su deseo de exaltarse a sí mismo, la lógica inversa de Jesús es brillante. Probablemente usaron el método de exaltación de Jesús para obtener la exaltación que deseaban. ¿Te imaginas el próximo banquete al que fueron todos esos fariseos y todos empezaron a clamar por el siguiente asiento menos importante para que todos puedan ser exaltados mientras les pide que suban a un asiento mejor? Y me imagino su frustración cuando su anfitrión los dejó sentarse ahí. Obviamente, los consejos prácticos sobre la humildad inversa y luego la exaltación inversa no era el punto de Jesús aquí, sino más bien que era que usted y yo deberíamos tener una representación precisa de nosotros mismos y colocarnos en consecuencia. Pablo en Romanos dijo, no pienses en ti mismo más de lo que deberías, sino piensa en ti mismo con juicio sobrio, de acuerdo con la medida de fe de que Dios te ha dado. Nuestro nivel de humildad está directamente relacionado con nuestro nivel de fe. ¿Pero cómo es eso? Ahora, mira, si estoy confidente de lo que espero y estoy seguro de lo que no se ve, quiero decir, eso es lo que la fe es según Hebreos 11:1. Y sé que mi Dios me ama, se preocupa por mí y quiere transformarme en el hombre o la mujer en que Él quiere que yo sea. Si yo lo dejo, no importa lo que piensen los demás. No es que no me preocupen por ellos, pero no importa lo que piensen de mí.
porque siempre estoy en la mente de Dios y sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos y puedo tener fe en Él que conduce a la humildad hacia todos los demás sin el menor pensamiento de autoexaltación. Quiero decir, nuestra cultura y nuestra economía están obsesionados con la exaltación personal. La ropa adecuada, el automóvil adecuado, la carrera adecuada, la casa adecuada y el vecindario adecuado. Quiero decir, ¿cuántas familias se han arruinado para mantener las apariencias? Y cuando alguien de un lugar es invitado a cruzar la línea hacia un lugar mejor, puede resultar fortalecedor o aterrador para ese visitante. Recuerdo que uno de nuestros grupos de vida que organizamos hace mucho tiempo, invitamos a todos a nuestra casa y más tarde escuchamos de uno de nuestros invitados que cuando se detuvieron frente a nuestra casa, literalmente dieron un suspiro de alivio. Oh, bien, una casa como la nuestra. No tenían que sentirse que tenían que subir a un nivel de la vida que tal vez desearan poder pagar, pero se sentían como extraños y no sentían que tenían que bajar a un nivel de vida que tal vez los hizo sentir incómodos por lo satisfechos que estaban sus anfitriones con el nivel de vida que pueden sentir que es inaceptable. Más de una vez en los últimos 25 años aquí en Stonecrest he escuchado a alguien comentar negativamente sobre la ciudad en la que yo vivo. Quizás tú también. O tal vez cuando llegaste por primera vez a Stonecrest no estabas seguro si alguien de mi pueblo puede pertenecer aquí en Warren. Puedo asegurarte que perteneces aquí. El liderazgo de Stonecrest está comprometido a ser una luz para todas las personas, todas las comunidades, donde todos conocemos a Cristo y lo damos a conocer a un mundo herido, sin importar de dónde vengas en este mundo herido. Pero todos debemos asegurar de vivir humildemente donde todos sean bienvenidos, especialmente si sienten que no están a la altura o no pertenecen por alguna razón. El lugar es importante para nuestra humildad y debemos tener cuidado con lo que comunicamos, los lugares en los que vivimos y los lugares en los que nos soñaríamos vivir. Y debemos tener especialmente cuidado al comunicar quién pertenece o quién no pertenece aquí en Stonecrest. El lugar es importante, pero también es la posición. Jesús, al hablar de la posición, dijo, pero no deben llamarse rabí, porque tienen solo un maestro y todos son hermanos. Y no llames a nadie padre, porque tienes un padre y él está en los cielos. Tampoco es de ser llamado maestro, porque tienes un maestro, el Cristo. El mayor de ustedes será tu sirviente, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Obviamente, una de las lecciones importantes de la humildad está aquí. No busques el honor que debe ser dado solo a Dios. Espero que la mayoría de nosotros no luchemos demasiado en este punto. Es posible que haya conocido a alguien en su vida que actuó como si pudiera caminar sobre el agua. Así que no creo que muchos de nosotros tengamos dificultades para buscar honrar solo a Dios, pero creo que esto puede resaltar una falta de humildad que muchos de nosotros exhibimos al acercarse a un mandamiento espiritual como este. El problema es que asumimos la obediencia. Miras, porque entendemos lo que Jesús está diciendo y porque estamos de acuerdo con eso, aseguramos que estamos siendo obedientes. Pero la comprensión y el acuerdo no son obediencia. Espera un momento. Probablemente estás pensando, ¿rabino? ¿Maestro? ¿Padre? ¿No? ¿Maestro? ¿No? No, yo estoy obediente. Bien, pero ¿registraste en estos versículos también que se incluye esta declaración muy clara de Jesús? El mayor de ustedes será su sirviente. Y cuando nos damos cuenta de que nuestra posición es ser como un sirviente, entendemos que eso es exactamente lo que significa y estamos de acuerdo que eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Asumimos lo que estamos haciendo? ¿O nos ofendemos la próxima vez que alguien nos trata de que no somos más que un sirviente? La vida de Cristo en el creyente es la vida de un siervo, el lugar más bajo de la casa.
Si somos hijos de Dios, claro que sí. Incluso tenemos los derechos de ser hijos, pero no hay forma de evitar el hecho que estamos llamados a ser siervos, siervos de Dios y siervos unos de otros. A causa de Jesús, el mismo Hijo de Dios dijo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a rescate por muchos. ¿Buscas servir a mucha gente o buscas recibir honor de ellos? No nos atrevemos a asumir obediencia en este caso, o el enemigo convertirá nuestra hipocresía en una arma en un instante. El servicio de abnegación es uno de los testigos más poderosos de la persona abnegada, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el lugar es importante para nuestra humildad y la posición es importante para nuestra humildad. Y por último, Jesús habla de la importancia de las personas para nuestra humildad. Algunos que están seguros de su propia justicia y despreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oró por sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Pero el recaudador de impuestos estaba a la distancia, ni siquiera miraba al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, Dios, tenga misericordia de mí. Les digo que este hombre y no el otro se fue a casa justificado antes de Dios. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está la 3ª vez que repitió esta frase. No te jactes de tus logros como lo hizo el fariseo. Y date cuenta de que el agradecimiento de quién eres y lo que tienes puede ser una jactancia. Pídele perdón a Dios y nunca olvides que es un perdón que no mereces. Dependa de Dios para todo. La mayor exaltación de la vida eterna con Dios vendrá de este tipo de humildad. El significado simple de este pasaje es: no te consideres mejor que otras personas. Pablo dijo en Filipenses: no hagáis nada por ambición egoísta o vanidad, sino consideraos con humildad a los demás mejores que vosotros. Cada uno de ustedes debe mirar no solo a sus propios intereses, sino también a los intereses de los demás. ¿Quiénes son los intereses de los demás a los que también deberías estar atento? ¿Quiénes son los otros cuales tú crees que no pertenecen aquí? ¿Quiénes son los otros que desearías que se quedaran allí? No lo que significa quedarse en una eternidad en el infierno. ¿Quiénes son los otros que si Jesús quiere salvarlo, lo haría Él mismo? Sus testigos están demasiadamente ocupados siendo armas en las manos del enemigo. Entonces, cuando miramos al lugar, la posición y las personas, consideremos la advertencia y la admonición repetida de Jesús, que todo el que se exalta a sí mismo será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿En qué dirección preferías terminar? Si tú y yo hiciéramos esto bien en 2021, ¿cuáles relaciones de nuestras vidas crees que mejorarían debido a los cambios de transformación y la humildad que tienen lugar dentro de nosotros? ¿Cuáles conversaciones culturales es más probable que se produzcan en la seguridad de la humildad genuina de tu parte y mi parte? ¿Y quién, mirando desde afuera, podría ver el testigo en tu rostro por la forma en que es tu humildad? Porque tu humildad podría ser suficientemente para superar la hipocresía armada de docenas de otros cristianos en sus vidas. Entonces, esto es tan importante porque no creo que ningún cristiano haya sido más humilde que hipócrita, incluyéndome a mí mismo. Y francamente, no creo que todos los cristianos,
incluso me atrevo a decir, quieran iluminar un mundo para que puedan ver y entrar aquí, sino que parecen tener la intención de mantenerlos allá, en la oscuridad, para que la luz esté salvo aquí con nosotros. ¿Y por qué está oscuro allá afuera? Solo hay oscuridad en este mundo de nosotros. Los portadores de luz no llegamos. No como guerreros, sino como humildes testigos de la única luz que no se puede vencer. ¿A cuál persona o grupo nunca has considerado ir hacia? ¿Cómo sería ir a ellos y ofrecerte humildemente a ellos para que vean la luz de Jesús? ¿O cuál arma o derecho de lucha podrías tener para acostar abajo, aunque quieran crucificarte? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por los perdidos? En lugar de preocuparte para que pudieran entrar aquí con nosotros. ¿Quieres que las cosas sean diferentes en 2021? ¿Quieres que la luz de Jesús penetre las tinieblas de este mundo? Sé el cambio que quieres ver. Humíllense, por tanto, bajo la poderosa mano de Dios, que Él podrá exaltarlos en su debido tiempo. Padre, solo pedimos que seas real y sincero con nosotros, para que el resto del mundo pueda ver tú, el verdadero tú que tú ves en nosotros. Padre, muéstranos dónde nuestras vidas han sido hipócritas y no humildes. Conviértanos para ser los hombres y mujeres que quieres que seamos. Y cuando rechacemos eso, sigue presionándonos, sigue señalando la tabla en nuestro propio ojo. Padre, cámbianos para que seamos como Jesús. Recuérdanos que lo miremos a Él constantemente, no intentando evocar la humildad a través de la disciplina o la obediencia y haciendo las cosas diferentes. Padre, tenemos que ser más como Jesús. Y Padre, ruego a aquellos que han sido heridos por la hipocresía, que te culpen a ti o a otros cristianos. Padre, ruego que puedan ver un ejemplo verdadero, genuino, de humildad, como la de Cristo, por parte de incluso uno, que sería suficiente para superar toda la hipocresía armada que el enemigo les ha estado lanzando, posiblemente durante años y décadas. Señor Dios, para que puedan ver la verdad de quién tú eres, que puedan darse cuenta de que pertenecen en tu presencia, en esta iglesia y en las iglesias de Estados Unidos, para que despierten sus iglesias en toda esta nación, querido Dios. Cámbianos y cambia este mundo, que podamos conocerte y darte a conocer a un mundo herido. Oro esto en el nombre de Dios. Amén.